Hicimos pausa porque como es sábado y terminamos más temprano la actividad universitaria, ¿no? No creo que tengan clase más allá de las 3 o 4 hoy. Bueno, y además que hay un lunes festivo. Eh, Estamos hablando de este tema de derivadas parciales. Esta clase es importante porque de ahora en adelante las derivadas parciales van a aparecer hasta que terminemos el curso, pues hasta el 25 de junio van a aparecer derivadas parciales. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes puedan calcularlas bien. Por eso no me he preocupado mucho por las aplicaciones, por la interpretación geométrica. Hoy nos enfocamos en hacer estas derivadas, calcularlas bien. ¿Listo? Pero antes de seguir y mostrarles más ejemplos y ver que todo lo que ustedes ya saben se aplica aquí, quiero que calculemos la derivada parcial de una función usando la definición del límite, ¿sí? Que nos dieron la definición que di, pero usando el límite para que ustedes constaten que en efecto sucede lo que se espera. Por ejemplo, hagámoslo con esta función sencilla, x más 2y. ¿Sí? Todo el mundo concuerda aquí que la derivada parcial de esta función con respecto a y es ¿cuánto? 2. 2, ¿cierto? Correcto. Es 2 porque derivo con respecto a y, supongo x constante. Y si derivo con respecto a y, la derivada de 2y es 2. Exacto. Bueno, ¿por qué no nos atrevemos a hallar esto usando la definición de límite? Solamente como para estar seguros de que sí, que hay consistencia en las dos definiciones, ¿no? Entonces, miren, el libro define la derivada parcial de f con respecto a y así, por medio de este límite. Igual al límite. ¿Sí? Dice que cuando delta de y tiende a 0, ¿de qué? Entonces él dice, suponga que la x no existe, pero pues como una función de dos variables, coloque allí x, ¿sí? Pero usted perturbe es en la variable y, entonces coloco y más delta de y menos f evaluado en x, y sobre delta de y. Fíjense, si yo borro la x, la ignoro, y el delta de y le llamo h, y le llamo h aquí, pues esto es exactamente la definición de derivada del curso anterior, ¿no? En eso es que hice énfasis hace un momento. Bueno, apliquemos esta definición y veamos que también por este lado se llega a 2, que tiene que suceder eso, ¿no? Entonces lo primero es que tengo que configurar este límite, ¿sí? Entonces tengo que calcular f evaluado en x, y más delta de y, ¿sí? Entonces, ojo, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Entonces vamos acá arriba. Entonces, coloquemos que es f evaluado en x, y más delta de y. ¿Sí? La estoy evaluando en ese par ordenado, x, y más delta de y. ¿Bien? ¿Y cómo evalúo? Pues imagínense que yo les dijera evalúen la función en el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Donde está x coloca 1 y donde está y coloca 1 y eso da 3 y ya. Todo el mundo sabe hacer eso, ¿cierto? Pero yo he notado en otros cursos, pues en este no he evaluado todavía, que a veces hay problemas calculando esto. Entonces, fíjense, voy a ser más cuidadoso explicando. Si donde está x debo colocar x, porque x no se cambió esa coordenada. X igual a x. Entonces, aquí coloco x. Más. Y donde está y, si estoy evaluando la función en este nuevo punto, y más delta de y. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Dos veces, abro paréntesis, y más delta de y. Porque la coordenada, la segunda coordenada de este punto es y más delta de y. Entonces, por eso coloco aquí. ¿Sí quedó claro eso? ¿O no? Sí, señor.
Eso. Entonces, ahorita sí podemos sustituir. Esto que está aquí no es otra cosa, según lo que está escrito en azul, que X más 2 veces, abro paréntesis, Y más delta de Y. Eso es lo que está pasando. ¿Listo? Cierro paréntesis. Y le debo restar la función f. ¿Sí? Quise que reste f de xy. ¿Y f de xy qué es? Es x más 2y. Ojo, esta función tiene dos términos, ¿no? Entonces, cuando voy a restar aquí, debo poner un paréntesis. ¿Listo? Porque tiene dos términos, ese menos afecta a los dos términos. Entonces, para tener eso presente, coloco un paréntesis. Entonces, coloco x más 2y. Listo, apliqué la definición. Ahorita debo calcular ese límite. Bien. Segundo paso a seguir. Bueno, este menos afecta este paréntesis. Entonces le coloco un menos a la x y le coloco un menos al 2y. Entonces quitando el paréntesis, dejando que el menos actúe en los términos dentro de él, ¿qué me queda? Queda algo así, menos x menos 2y. ¿Cierto? El menos actúa en el paréntesis. Listo. Y aquí puedo simplificar términos que son semejantes. Por ejemplo, este x se cancela porque aquí tengo un menos x. Y bueno, continúo. Voy a escribir otra línea para que no me concentre en tantos pasos en una sola. Entonces, ¿qué queda? Queda el límite cuando delta de y tiende a 0. ¿Sí? El x ya se canceló y miren que este 2 está multiplicando este paréntesis, ¿no? ¿Qué debo hacer? Por propiedad distributiva. Para expandir. La idea es expandir y simplificar más. Entonces me va a quedar un 2y por allí, más un 2 delta de y. Y le resto el 2y que está acá, que sobrevivió. Entonces ahí noto que hay otro término que se cancelan. 2y. Todo esto dividido delta de y. Entonces nuevamente miren, este 2y se cancela con este. ¿Y qué sobrevive? Sobrevive 2 delta de y sobre delta de y. ¿Listo? En este límite debo, o sea, se calcula cuando delta de y tiende a 0. Podría implementar el algoritmo anterior para hallar límites. Intentar sustitución directa, pero Profe, no se puede porque es indeterminado. ¿Sí? si usted dijo que tiene que dar lo mismo, pues simplemente se cancela el delta, ¿no? Y queda en 2. Exacto. Entonces se cancela el delta. ¿Sí? Esto es legal. Entonces usted lo que está calculando es el límite de 2. El límite de 2 cuando el taller tiende a 0, pues el taller no aparece en ninguna parte. Este límite es 2. Y entonces vemos pues que eso que hicimos hace un momento, con los ejemplos de que usábamos las reglas de derivación que ya conocemos, en efecto, miren, funciona. ¿Sí? Mire todo el proceso que nos ahorramos cuando suponemos que x es constante nada más y derivo con respecto a y, usualmente, como se ha hecho siempre. Miren que funciona bien, ¿no? Era un break que estaba haciendo aquí nada más, para mostrarles eso. Bien. Pero ustedes no se preocupen por hacerlo así, con la definición del límite, porque no estamos especialmente interesados en eso. Lo importante es que usted sepa hacerlo usando las reglas. ¿Listo? Y cuando se trata de reglas, vamos a, digamos, sintetizar todas esas reglas que ustedes conocen, pero reescribiéndolas en términos de derivadas parciales. Reglas de derivación. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Derivación. Reglas de derivación. Entonces, vamos a escribir de nuevo la regla del producto. Entonces, supongo que usted tiene dos funciones cuyas derivadas parciales existen. Sean f de xy y g
XY. Dos funciones. Ustedes tienen clase los lunes conmigo a las 6, ¿cierto? Cuyas. No, señor. ¿No? No, profe, Bueno. creo que es los jueves. Listo. Sí, los jueves. Los jueves de 10 a 12, ¿verdad? Sean f y g dos funciones cuyas derivadas parciales existen. Entonces, son válidas las siguientes propiedades. Bueno, es importante que pongamos la fecha del quiz. ¿Ya tenemos fecha o no? Sí, señor. El jueves, próximo. creo. Bueno, entonces está bien, el jueves. Ahí debe estar en el grupo. Listo. Bueno, sean f y g dos funciones cuyas derivadas parciales existen. ¿Sí? Entonces son válidas las siguientes propiedades. Es que ese teclado no se le ven las letras. Las siguientes propiedades son, si usted tiene f por g, usted puede multiplicar dos funciones de dos variables. Si usted tiene f por g, y usted quiere derivar esto con respecto a x, lo que ya hicimos, vamos a establecerlo aquí. O con respecto a x o con respecto a y, no importa. Esto es igual a la derivada parcial de f con respecto a y por g sin derivar parcialmente, más f sin derivar parcialmente por la derivada parcial de g con respecto a y. ¿Sí? Esta es la regla del producto que ustedes conocen, la estoy escribiendo en términos de derivadas parciales. ¿Sí? Usted puede hacer lo mismo con x. Si en lugar de colocar aquí y borro y coloco x, pues la propiedad sigue siendo válida. Recuerden, en este caso son dos derivadas parciales, ¿no? Entonces yo podría borrar y colocar en lugar de yx y pues es lo mismo. Vale también. Con y o con x. Y ya lo hicimos un ejemplo. Regla del cociente también. Si usted suponga que g no se anula, donde usted vaya a la derivada, y para que este cociente tenga sentido. Y supongamos que usted quiere derivar esto con respecto a cualquiera, con respecto a y. Entonces eso es igual la regla que nos dictó el compañero hace un momento. Es la derivada parcial de f con respecto a y por g sin derivar menos f sin derivar por la derivada parcial de g con respecto a y sobre g al cuadrado. Listo. Y usted puede reescribir esta regla. En lugar de una y, coloca x y todo sigue siendo válido. Coloca x aquí y la regla también es válida. Listo. Entonces tenemos esas reglas. Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, eso. Ahorita eso. Listo. Ya hicimos ejemplos en cada caso. Ahorita vamos a hablar de otro tema más interesante un poco. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos geométricamente las derivadas parciales? ¿Sí? A nosotros nos gusta siempre pasar a las gráficas. Porque esas X y esas Y, esas fórmulas no nos dicen mucho. Y nuestra mente es visual, nosotros necesitamos ver. Entonces, tenemos que ir a la parte geométrica. Interpretación geométrica. ¿Listo? Y de las derivadas parciales. Para hablar sobre esta interpretación geométrica, tenemos que recordar en el curso anterior cómo se interpretó la derivada de una función. ¿Alguien se acuerda? De las
¿Cómo lo hicieron en el curso anterior? De una variable. ¿No era la pendiente de la recta tangente, algo así? ¿O no se acuerdan? Entonces, miren, en el curso anterior, la gráfica de una función de una variable es una curva. Entonces, recordemos. Era una curva que usted la dibuja en el plano cartesiano. Ojo, esto es del curso anterior. Estamos recordando. Es normal que uno en las vacaciones se le olvide el curso, ¿no? No se preocupen ni se angustien porque se le olvide algo. Es normal, pues. Lo que sí sé es que a uno se le puede olvidar algunos detalles, algunas fórmulas, pero si usted ya vio el curso de cálculo diferencial y lo aprobó, digamos, y le toca verlo el próximo semestre, el mismo curso, usted va a entender todo de una manera muy rápida. Aunque usted pensó que se le ha olvidado todo, resulta que no. Que hay cosas que quedan por allí en el subconsciente que hace que si usted vea el curso de nuevo, se le facilite mucho más que cuando lo vio la primera vez, ¿no? Entonces, recordando, supongan que ustedes tienen una función f cuya gráfica es esa curva ahí amarilla, y la gráfica de f. ¿Listo? ¿Qué interpretación se le había dado a la derivada? La pendiente en cada punto de la curva, tomando en cuenta, comparando infinitesimalmente los puntos para hallar la recta tangente. Exacto, ¿cierto? Entonces, si usted tiene este punto X, aquí sería la altura de f de X. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que es f' de X? Es una pendiente, como dice el compañero, una inclinación. ¿Sí? ¿Inclinación de qué? De la siguiente recta, miren. La que pasa justo tocando la curva, la gráfica de f, pero tocándola solo en ese punto. ¿Sí? Es una recta y las rectas tienen una inclinación. Esa inclinación es f' en X. ¿Sí? Es una pendiente. ¿Listo? Y esta interpretación fue muy útil porque nosotros empezamos a decir, si yo tengo la gráfica de una función y la derivada es 0, tiene que ser entonces como lo siguiente. Imagínense esta curva. Esta curva así, la gráfica de f. ¿Listo? Entonces uno se da cuenta que hay unos puntos donde la derivada es 0. Por ejemplo, por aquí, llamamos este punto x2, hablando en términos generales. Digamos que este punto está acá, asociado aquí a este punto de la curva. Si uno traza la recta tangente, podemos ver más o menos que allí la pendiente es 0, ¿cierto? Pero no pasa solo allí. Por ejemplo, por aquí, veamos a este punto x1. Y asociado a este punto de la curva. Miren que allí la pendiente de la recta tangente parece que es 0 también, ¿cierto? Entonces esa interpretación nos sirvió mucho porque nosotros empezamos a buscar los máximos y los mínimos de una función y los buscábamos resolviendo una ecuación donde la derivada es 0. Si ustedes le decían, busquen los máximos y los mínimos, ¿qué era lo primero que hacían? Derivar f' de x e igualar a 0, ¿o no? ¿Cierto que ustedes hacían eso? F' y lo igualan a 0. Y ahí despejaban x. ¿Sí? Precisamente por esa interpretación. Bien. Entonces, nosotros ahorita, bueno, ya recordamos esto y ahorita estamos en un tema un poco más avanzado porque tenemos ya dos variables, tenemos dos derivadas parciales. Entonces, ya no tenemos una curva como está aquí el gráfico, sino que tenemos una superficie, ¿no? En 3 dimensiones. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo tengo que entender las derivadas parciales? ¿Cierto? Cuando aumento la dimensión. Entonces vamos a tratar de dilucidar eso. Lo que les adelanto es que sí existe una interpretación y de hecho la interpretación va en este mismo sentido. ¿Sí? Dependientes de rectas tangentes. Entonces, miren, consideremos la función de dos variables f de xy y vamos a interpretar sus derivadas parciales. ¿Sí? Para no hacerlo en términos generales, digamos que esta función es así. X al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Una función cuyo dominio es todo el plano cartesiano, ¿no? ¿Cómo es la gráfica de esta función? Si quieren, veámosla en GeoGebra. Su gráfica es, permítame, yo ubico este GeoGebra. ¿Eso es un punto, profe? Esto es una función. Miren, aquí la coloqué x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Su gráfica es un paraboloide, miren. Pongámoslo a dar vuelta. Miren, esa es la gráfica de la función. ¿Sí? Ojo, quiero interpretar gráficamente o geométricamente las derivadas parciales. Entonces tengo que hacer la gráfica de la función para que todos podamos interpretar eso. Bien. Entonces volvamos acá a la pizarra. Calculemos sus derivadas parciales. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a x? ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? ¿Quién me dicta la primera? 2x, profe. Ok, ¿y la segunda? 2y. Muy bien. Listo. Ojo, aquí hagamos una observación. Si hay alguien en este salón, en esta videoconferencia, que no sepa por qué estas derivadas dan eso, pregúnteme una vez o tiene que alarmarse un poco, ¿no? Es hora de que ya sepamos por qué dan esos valores. ¿Listo? Entonces ahí tengo las dos derivadas parciales. ¿Listo? Hagamos una cosa. Para no ser avariciosos, interpretemos solamente, busquemos la interpretación solamente de esta derivada parcial. Y más aún, como esto es una función de dos variables, esa derivada la puedo evaluar en cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, interpretemos la derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en el punto 1 medio, por decir algo, coma 0. ¿Que cuánto daría esa derivada parcial en ese punto? 0. Sí, porque y vale 0. Interpretemos este 0. ¿Qué quiere decir ese número? ¿Por qué dio 0? ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es recordar. ¿Sí? Cuando yo calculé esta derivada parcial de f con respecto a y, supuse que x era constante. En este caso la coordenada x es 1 medio, entonces supongo que en todo ese proceso x es igual a 1 medio. ¿Sí? Vamos a GeoGebra y grafiquemos x igual a 1 medio, a ver qué dice GeoGebra de eso. Vamos acá. Y coloquemos aquí x igual a 1 medio. Ustedes sabían que uno podía graficar un número, miren lo que apareció aquí. Apareció como un plano, ¿no? Voy a cambiar el color para que lo veamos mejor. Coloquémoslo de color rojo para que se note. Listo. Mire, cuando grafiqué x igual a 1 medio me dio este plano rojo. ¿Por qué dio un plano? Esto también hay que explicarlo, porque cuando uno coloca x igual a 1 medio en GeoGebra da un plano. Cosa tan extraña, ¿cierto? Pero tiene su explicación sencilla. Entonces, todo es importante. ¿Por qué dio un plano? Entonces, cuando uno grafica en 3 dimensiones, pues tiene el eje X, eje Y y el eje Z, ¿cierto?
X, Y y Z. Profe, eso no es porque como es una constante, mantiene una, digamos, como una recta, como cuando uno grafica en un plano de 2 dimensiones. Correcto, exactamente esa es la explicación, ¿cierto? Cuando yo digo X igual a un medio, como este es el eje X, esto es digamos que esa longitud allí, la longitud del origen a esta rayita aquí, es un medio, ¿sí? X igual a un medio. Entonces, GeoGebra, ¿qué entiende y qué entendemos todos nosotros? Como lo hemos hecho siempre. Como un punto que esté aquí en el plano de 3 dimensiones tiene 3 coordenadas. Para usted ubicar un punto necesita el X, el Y y la altura Z. ¿Sí? Cuando yo fijo esta coordenada y digo que es un medio, GeoGebra y todos nosotros tenemos que entender que Y y Z se pueden mover libremente. ¿Sí? Solo le he puesto una condición a X. X igual a un medio. X tiene que quedarse quieto. Pero la Y y la Z tienen libertad. Entonces, como dice el compañero, miren. Este es el eje Y. Entonces, aquí yo me puedo empezar a mover hacia acá. La Y se puede mover hacia el infinito o hacia el menos infinito. ¿Sí? Y genero esta recta amarilla. ¿Sí? Miren, ustedes cojan cualquier punto aquí sobre esta recta. Y vale X vale un medio, porque está fijo. Y lo mismo va a ser Z. ¿Sí? Z se mueve hacia arriba o hacia abajo. Como tiene libertad y se empieza a mover hacia el infinito y hacia el menos infinito, entonces me muevo hacia arriba y hacia abajo. Entonces genero ese plano. ¿Sí? Genero ese plano. Por eso cuando coloqué en GeoGebra X igual a un medio, miren este plano que me dio. ¿Sí? Cuando el Y se mueve libremente, genero esta línea. Cuando Z se mueve hacia arriba hacia abajo, ya genero el plano. Ustedes ven. ¿Listo? ¿Está claro eso? Uno va a hablar de algo y tiene que introducir más y más cosas, ¿no? Pero bueno, aclarado eso, no nos desviamos, ¿cierto? La pregunta inicial fue, ¿cómo vamos a interpretar este numerito 0 que dio aquí? La derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1 medio, coma 0. ¿Cómo se entiende eso? En términos de una recta tangente, de una pendiente. Entonces veamos. Volvamos pues a la gráfica. Ocurrió algo curioso aquí. Miren que ese plano, el plano X igual a un medio, intercepta el paraboloide. ¿Sí ven ustedes? Lo intercepta. Y donde se intercepta, miren, aquí hay una curva, se genera una curva, mírenla. Y por acá sube. ¿Ven ustedes? Miren este borde. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Este eje rojo que ustedes ven allí, este eje rojo es el eje X, este verde es el eje Y el azul es el eje Z. Si nosotros miramos así de frente, de tal modo que el eje X se vea como un punto, así. La intersección entre el plano y la superficie es una parábola. Vean ustedes. Se puede mostrar matemáticamente que es una parábola. ¿Sí? Entonces ahí aparece una curva. Hemos logrado extraer de una superficie una curva. ¿Sí? Si quieren, dibujemos esa parábola aquí. Es importante analizarla. Entonces, miren, lo que vamos a ver es el eje Z. Este que se ve así es el eje Y. ¿Sí? Y coloquémosle los nombres. Eje Z, eje Y. Y el puntico rojo que vemos en GeoGebra es el eje X, que lo estamos viendo de frente, entonces vemos es un puntico, vemos la punta de esta flecha. ¿Sí? Y cuando hemos puesto esa figura, hemos establecido esa forma de mirar, vemos que la intersección entre el plano y la superficie es esa parábola. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? X es fijo, vale un medio. ¿Sí? Y Y vale 0. Este es el eje Y. 0 es aquí. Estoy aquí. Entonces, miren, ¿cuánto es la pendiente, la recta tangente a esa curva?
justamente aquí en este punto. ¿No es 0? O sea, ¿no es este 0 que está aquí? Sí, señor. Eso. ¿Qué pasa si yo evalúo, en lugar de evaluar la derivada parcial en los puntos de la forma 1 medio, 0, lo evalúo en puntos de la forma 1 medio, y? Entonces esto me daría 2y, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si y es positivo, esta derivada parcial es positiva. ¿Sí? Y si y es positivo, estoy hacia este lado. Entonces, esa derivada parcial me empieza a dar estas pendientes, que son positivas. Esta es positiva, esta es positiva. Y a medida de que y está más hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, más grande es la pendiente. ¿Sí? Y si y es negativo, si estoy en el lado de acá, me dan estas pendientes. ¿Sí? O sea que la derivada parcial de f con respecto a y me da la pendiente en la curva que se genera al interceptar el plano x igual a 1 medio con la superficie. ¿Listo? Eso me genera esas pendientes, ¿sí? En la dirección de y. Miren que aquí está el eje y. Bien. Entonces, eso me da las pendientes en cada puntico de esta curva del paraboloide. Bien. Nada más. Esa es la interpretación. Si yo lo hago de forma contraria, o sea, si en lugar de graficar, de fijar x fijo y, la interpretación es totalmente análoga. O sea, ya no me aparece un plano en este aquí, sino en el otro lado. Miren. Entonces ya se me genera ese otro tipo de corte. Pero también va a ser una parábola. Entonces, este eje verde que vemos ya es el eje y. Si yo miro así, entonces por aquí miro esta parábola y la derivada parcial me va dando la pendiente en cada uno de los puntos de esta intersección del plano y la superficie. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Es una interpretación nada más. Mire que yo no he hecho cuentas. No hicimos ninguna cuenta. Solamente estamos interpretando las derivadas parciales. ¿Listo? El libro también nos muestra unos dibujitos. Veamos los dibujos del libro donde trata de mostrarnos la interpretación de esas derivadas parciales. Es importante saberlo y ya. Miren que no hay que sumar, ni derivar, ni multiplicar, ni nada. Entonces, miren. Miren aquí. Ah, no, creo que es más arriba. Aquí. Aquí muestra unos gráficos. Aquí hace un ejemplo concreto. ¿Listo? Interpretan la derivada parcial con respecto a aquí en el punto 1 medio, 1. Miren, aquí está el punto, el plano que les mostré hace un rato. Esta curva es la intersección de la superficie con el plano. Y esta derivada parcial es esta pendiente que está acá. Lo mismo con respecto a y. ¿Listo? Solo interpretación. Lo dejo allí si quieren seguir leyendo eso. Bien, ahorita ¿qué vamos a hacer? Es una clase un poco larga porque es necesario terminar esta sección. Entonces ya cumplimos con la interpretación, ¿sí o no? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces enseguida vamos a estudiar derivadas de orden superior. Bien, como nos quedan aquí, en esta reunión quedan 5 minutos. Entonces cuando se acabe enseguida envío otro link. Bien. Trabajemos hoy bastante para que la próxima semana vamos a estar más tranquilos. Sí, como es puente festivo, pueden revisar los videos el domingo o el lunes. Miren, derivadas de orden superior. Derivadas. Entonces, así como en el curso de cálculo diferencial, yo que tanto lo menciono, yo menciono mucho ese curso y nunca lo he dado. Yo, el que he dado es el de
cálculo integral. Cálculo integral. Y este semestre, el otro que estoy dando así de primero semestre es de álgebra lineal. Pero antes de eso siempre he tenido que dar multivariable o ecuaciones diferenciales o matemáticas especiales. De orden superior. Pero yo ya miré el contenido programático del curso de ecuaciones diferentes, de cálculo diferencial, entonces yo por eso sé que ustedes ya vieron ciertas cosas. Entonces miren, antes ustedes, pues cuando estudiaran el curso anterior, derivaban una vez y luego decían, ah, bueno, esta función se puede derivar 2 veces, algunas se pueden, otras no, o 3 veces, ¿no? Entonces a este tipo de derivadas se le llama de orden superior, ¿no? Nosotros aquí queremos hacer lo mismo. Nosotros ya vimos, si tengo una función de 2 variables, f de x, y, la puedo derivar una vez, o hallar sus derivadas parciales, ¿no? Que son así. ¿Listo? Y lo más importante es que esas derivadas parciales, a su vez, son funciones de 2 variables. Entonces no tiene nada de extraño que si yo derivo f con respecto a x una vez, quiera derivarlo de nuevo con respecto a x, ¿no? Entonces a esa que derivo de nuevo con respecto a x le llamo de segundo orden. Desde aquí puedo derivar de nuevo, si existe, pues. Y lo denoto así. Primero derivo con respecto a x y después lo hago de nuevo. Y me sigue dando una función de 2 variables. Y eso es lo que le llamo derivada de orden superior, es solo un nombrecito. Entonces ya va a aparecer estos 2x aquí. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con y. La derivo una vez, derivo una vez f con respecto a y luego lo hago de nuevo con respecto a y. Entonces me quedaría esta derivada de segundo orden así. Que también se puede notar. Sí, existen muchas formas de escribir eso. Pero las más usuales son esta, que se puede escribir así también. La derivada parcial de f de segundo orden, ¿sí? Con respecto a x, 2 veces. Entonces, notación, ¿no? O lo puedo escribir así, la derivada de f, ¿sí? De segundo orden con respecto a y. Coloco y 2 veces, y a la 2. ¿Sí? Solo notación, ¿listo? Y también puedo calcular una derivada mixta. ¿Qué es mixta? Pues alguien puede decidir primero derivar con respecto a x. ¿Sí? Primero calculo así, f con respecto a x. Y el resultado que obtenga lo derivo a su vez con respecto a y. Entonces esa es una mixta. Y lo denoto de esa forma. Primero con respecto a x, miren. Y después con respecto a y. Y puedo calcular la otra mixta que sería así. Primero con respecto a y luego con respecto a x. ¿Por qué va a ser importante calcular estas derivadas de segundo orden? Para que más adelante en el curso podamos determinar si un punto crítico de la función es máximo o mínimo. Entonces es importante usar esta herramienta. Bien, entonces hagamos una pequeña pausa de 5 minutos y ya les envío el otro link para terminar hoy. ¿Listo?